Hablar de la peli The Truman Show es pensar y dar una retrospectiva de lo que conocemos hasta ahora, a lo que llamamos realidad. Porque, quién sabe, igual y tú también te encuentras dentro de un reality show. Bueno, ahora que te dejé pensando y que de cierto modo tengo tu atención, empecemos. El show de Truman es una tragicomedia con mucha sátira que critica a la sociedad consumidora de los medios de comunicación de masa. En cuanto al origen, se lo debemos en cierta parte a Philip Dick, escritos de ciencia ficción, quien escribió Un tiempo desarticulado, el cual fue la base clave de inspiración para que Andrew Niccol realizara el guión del show de Truman, la película protagonizada por Jim Carrey, en el cual nos enfocaremos un poco más adelante. Debemos de tomar en cuenta que fue producida por Paramount Pictures y Scott Rudin Production, todo ello bajo la inconfundible banda sonora de Buchan Dalwitz y los planos fotográficos de Peter Visieux. Protagonista, retomando a Jim Carrey, bueno, a él quién no lo conoce. Jim Carrey es característico por protagonizar películas de comedia como La Máscara, Mentiroso Mentiroso, Dos tontos muy tontos, Irene, yo y mi otro yo, Todopoderoso, entre muchas otras. Pero también, Carrey ha protagonizado películas trágicas. Quizá después de interpretar estas películas fue cuando empezó a actuar muy extraño, pero ese ya será tema de otro video. Regresando a la película, The Truman Show, ¿acaso no les suena algo muy evidente? Una conjugación entre el true y el man, que en inglés por separado significan verdad y hombre, algo así como el show del hombre verdadero. Una alegoría a lo que vivimos diariamente y aquella a la que consideramos existente, como Dios, aquella representación de un ser supremo, omnipresente, que nos vigila desde realidades inalcanzables para el ser humano, pero en el cual creemos fervientemente. Truman es un hombre atrapado por una realidad impuesta, ficticia, creada por una gran cadena de televisión para servir de espectáculo a las masas, en un reality show total para aumentar la audiencia. Como en el mito de la caverna de Platón, en el que unos individuos están encadenados desde su nacimiento en una cueva y solamente pueden ver las sombras que les llegan desde el exterior. La liberación se hace posible cuando uno de ellos escapa y vuelve para contar a los prisioneros lo que sucede en el exterior, lo que les incita a escapar. Truman ha nacido y se ha criado en un inmenso set de cinematografía, manejado desde afuera por los directivos de la cadena y el productor. Al igual que en la caverna de Platón, Truman solamente conoce lo que ve, su realidad. Nuestro protagonista se encuentra sumergido en una vida común, trabajo común, con esposa común, con vecinos comunes y con un itinerario común, sumergido en la rutina, así como nuestras vidas comunes y corrientes. Esto se ve alterado cuando se encuentra con una chica, aquella que lo enamora a simple vista, siendo ella invitada del programa, pero evidentemente él no lo sabe. Sale con ella, saliéndose de su rutina repentinamente. Nadie está preparado, todo se altera. Ella le advierte que todo es una farsa y que debe darse cuenta. Es ahí donde todo cambia. Y Truman empieza a notar comportamientos extraños de las personas, lo que antes se le hacía más común de lo que llamaba mundo. Para entender de toda esta historia, es importante mencionar el papel que juega cada personaje. Christoph, el creador del programa televisivo, representa la mente inferior, el impostor, el creador de toda ilusión y el que deforma la realidad. La palabra compuesta Christoph quiere decir Cristo apagado. Es el suplantor del Cristo interno hasta que este último se entronice en la conciencia del discípulo. Es dueño por un tiempo de la vida del discípulo, en este caso, Truman, aparentando tener un poder real, casi divino, pero está destinado a desaparecer tarde o temprano, para dar paso a la realidad que está por encima de él. Ilvia, la novia desaparecida de Truman, es el Cristo interno, representa esa voz que nos dice lo que es real o no, lo que está en su sitio o no. Marlon, el amigo de Truman, representa nuestros conceptos mentales antiguos y engañosos que continúan sumergidos en el mundo de la ilusión, o como se dice en la película, que también están en el ajo. Son muy hábiles a la hora de engañarnos para que nos quedemos como estamos y no queramos evolucionar. Meryl, la esposa de Truman, representa el aspecto emocional inferior, cargado de apariencias y conspirado para que no salga de la ilusión. Padres de Truman, representan el sentido de culpabilidad como una razón más para mantener al discípulo atado al mundo de la ilusión. Pronto,
Truman descubrirá que esos no son sus padres verdaderos, y el sentido de culpabilidad se irá con ellos. Y el Sea Haven, que es una isla donde vive Truman, el gigantesco escenario creado por Christoph, el constructor o arquitecto de ilusiones. Representa el gran escenario del mundo, el discernimiento entre lo irreal y lo real. Durante el desarrollo de la película, Truman se da cuenta de factores y acciones que pasan cada determinado tiempo, como la escena del choque, donde se percata de cómo suceden las mismas cosas una y otra vez. Un bucle. Flowers. And... Truman, this is silly. There it is! There it is! There's the dented beetle! Yes! O la escena donde su mujer hace una publicidad de un producto comercial. Ja, claro, porque esto siempre pasa en medio de una conversación. Let me fix you some of this new Mococo drink. All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua. No artificial sweeteners. What the hell are you doing? Una vez percatado de todo lo extraño que sucedía, Truman intenta escapar varias veces, pero en todas falla. Lo atrapan y lo regresan a casa para que las personas más cercanas a él lo convenzan de que esta es su realidad y no existe otra. Su mujer, su mejor amigo e incluso la llegada de su papá desaparecido. Truman, para poder escapar definitivamente, tuvo que superar su miedo al agua, un acto que desde pequeño lo marcó, por el cual perdió a sus padres, siendo el trauma clave para mantenerlo en la isla. Obviamente, todo planeado por Christoph. Antes de finalizar la historia, mencionaremos otro punto determinante: los espectadores, ya que sin ellos, el show no continuaría. Sí, efectivamente, nosotros como audiencia, tenemos el poder para determinar qué se hace famoso y qué no, qué se viraliza, de qué se habla y a lo que le debemos tomar importancia. Los espectadores juegan un punto clave. Ellos viven su vida a través del televisor, se proyectan a través de la historia y al ver un reality de emisión las 24 horas, era asunto novedoso, un tema no visto para esa época. Era como ir al zoológico, cuando observamos el comportamiento de otro animal, pero nosotros en libertad mientras éste se encuentra delimitado por un espacio y acciones determinadas. El público se empatizaba con el show, lo sentía, lo vivía, claro, cada quien a su manera y en diferentes situaciones de la vida, pero al final era parte de su rutina. Les gustaba la idea de ver la vida de alguien más, de ver cómo sería si ellos estarían en esa situación. Cuando Truman intenta escapar, el público lo apoya desde el otro lado de la pantalla, lo animan y gritan, aunque él no los escuche. Pero eso a todos nos pasa, ¿no? Con el declive de la historia, nos encontramos con la escapada de Truman hacia el mar, aquella que es obstruida por todos los medios como falsas condiciones climáticas e intentan detenerle, pero sin éxito. Por fin, llega al final del decorado. Ahí, busca una salida y encuentra una pequeña puerta. En el momento en el que decide salir, Christoph, el creador, habla con él e intenta persuadirle de su idea para que no marche. Esto sin éxito. Se despide de todos tal y como lo hacía de sus vecinos. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y sale. Lo que puede considerarse como el mayor factor crítico de la sociedad. Tras 30 años de emisión interrumpida, el programa termina de golpe, y aquellos que fielmente lo habían seguido y visto al final, hacen el siguiente comentario. You want another slice? No, I'm okay. What else is on? Yeah, let's do what else. Where's the TV guy? Aquí nos muestra lo volátil y cambiante que es el ser humano. The Truman Show, sin duda es una película para reflexionar de todo lo que y lo que nos rodea, los manipulables que somos, y con un gran actor principal. Un excelente documento social y precedente de moda televisiva. ¿Cómo es que algo tan normal como la vida de otra persona nos causa tanto morbo? No solo en la ficción de la película, sino en la realidad emitida por nuestra televisión. Vivimos en búsqueda del entretenimiento, el gusto y la felicidad. Cuando la encontramos, la vivimos hasta exprimirla a su máximo o hasta donde llegue y después la desechamos como si nunca hubiera pasado nada. Esto, dejándonos como blancos más débiles y manipulables, aquellos que no se cuestionan, simplemente asentamos y otorgamos. Lo importante es ser conscientes de lo que somos y cómo todo influye sobre nosotros. Bueno, yo me despido. No olvides hacer algo divertido. Tu público te observa. Oh,
one in case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night.